Sí. pero me siento muy bien, pues, Ok, con, súper. gracias. Ay, pues me encanta saberlas. O sea, como que siempre saber de su proceso es muy padre porque realmente se trata de ir descubriendo el cuerpo conectado a pues todo, ¿no? A la emoción, a todo lo que se mueve energéticamente. Y justamente hoy quiero hablar acerca de las memorias traumáticas en relación a lesiones, o sea, lesiones muy traumáticas o a lesiones que fueron fuertes, pero que sí dejaron como un trauma. Y justo este tema que estamos hablando aquí ahorita con Lori, me parece que es como muy real, ¿no? O sea, cuando nosotros pasamos por una lesión profunda, un accidente, digo, lo mío fue dramático, o sea, fue ruptura del ligamento anterior cruzado y un cachito de menisco. Y eso pues también para mí implicó dos cirugías, pero la primera cirugía no pude apoyar mi pierna en 5 semanas y en 5 semanas mi pierna se hizo de palo. Era un palo, les juro así. O sea, es impresionante cómo en 5 semanas de no poder apoyar el pie, se me fue absolutamente toda la masa muscular. O sea, de no creerlo. O sea, si de tener tu muslo así, a ver tu pierna hecha un palo así y el músculo como un pellejo colgante, o sea, una cosa muy impactante. Entonces, de hecho, la rehabilitación para mí, o sea, ya después de la experiencia, les puedo decir que lo más complejo fue recuperar la masa muscular. O sea, hubo un punto donde yo pensé que eso yo ya no lo iba a recuperar porque en 5 años no lo logré. No, no, no. O sea, más máximo a través de las pesas 3 centímetros, pero no, no, no será una diferencia diametral entre una pierna y otra, ¿no? Lo que les quiero decir es que, bueno, varias venimos de que me caí, que me chocaron, que hubo un jalón. Vaya, pasamos por o sea, una historia de nuestro cuerpo y algunas historias súper trágicas así de accidentes así, como les digo, muy, muy fuertes. Y lo que les quiero decir es que la memoria traumática es algo muy importante de atender, porque aunque sea un movimiento, les digo, no así de cirugía y demás, pero que haya sido un esguince o una lesión que dejó un dolor profundo, el cuerpo se empieza a mover en función de ese dolor. O peor aún, se empieza a no mover, ¿no? Entonces la inmovilidad justamente es lo que genera dolor, ¿no? Porque digamos que a nivel inconsciente es, o sea, te des o no te des cuenta, el cuerpo dice, no, esto me duele. Entonces el cuerpo empieza a dejarse de mover porque pues obviamente le duele y de alguna manera pues está bien, o sea, si estás lesionada pues no te puedes seguir moviendo. Pero yo a lo que voy es que cuando pasa el proceso, o sea que ya ya cicatrizó y todo el rollo, se queda una memoria traumática. Justamente hablando del intercostal o intercostal, ¿no? Con una de las compañeras que está aquí en el programa, que justamente me estaba planteando eso, ¿no? Es que me dolió, que hubo ahí como una respuesta. Pues justamente lo que sucede es que cuando nosotros empezamos con el proceso de rehabilitación, empezamos a mover esa rigidez y puede doler, ¿no? O sea, mi experiencia, les digo, con la rodilla fue que después de la cirugía y que ponen una rodillera metálica, ¿no? Así enorme, lo más fuerte es volver a recuperar la movilidad. Eso es lo más fuerte. Y le contaba justamente que bajar un escalón, o sea, esta acción así de bajar escalones normales, les juro que yo sentía que se me iba a romper así la rodilla, así de por atrás, así sentía que se me iba a romper. Entonces tenía que como que brincar o nada más bajaba, ¿no? De un ladito. No, es que era insoportable. De hecho, en el Instituto de Rehabilitación tienen unas como camillas con cinturones donde te amarran, ¿no? Para que te empiecen a mover las articulaciones porque la inmovilidad genera un nivel de rigidez y de cristalización en el cuerpo que no se pueden imaginar. Para poder volver a recuperar ciertas movilidades en ciertas zonas lesionadas, o sea, lo único que les quiero decir es la aproximación al movimiento desde un lugar muy sutil. O sea, si hubo una lesión, ¿no? En algún lado y ya pasó, digamos que ya pasó, ya no estás en el momento de la lesión, ¿sí? Es que entonces necesitamos empezar con una movilidad profunda, pero muy sutil. Y lo mágico de la fuerza implosiva y del poder de la sutileza, que yo le llamo, es que cuando nosotros empezamos a mover muy sutil, pero profundo, entonces siento que le damos un espacio al cuerpo a poder restaurar la movilidad. Porque después de una lesión, como les digo, lo que sucede es que ya no lo movemos, se vuelve rígido y entonces esa rigidez no la hacemos consciente
y de repente dices, ahora quiero moverme y va a doler. Como a mí me dolió, digo, no al nivel, ¿no? Porque bueno, una cirugía y la rehabilitación de una lesión como la que yo tuve es brutal. Por eso yo creo que así mi labor de, por favor, no te lesiones, por favor, no llegues a una cirugía, por favor, siga moviendo tu cuerpo, porque yo ya estuve ahí, yo ya estuve en una silla de ruedas, yo ya estuve en ese nivel de dolor 10, en ese nivel de desesperación y de inmovilidad también. Sé el proceso, lo que tarda el cuerpo para volver a moverse y por eso no te pueden, después de este proceso, como doblar la pierna porque literalmente te la rompe, ¿no? O sea, es una cosa muy fuerte. Solamente lo que les quiero como hacer notar hoy es que es muy importante que si pasaste por una lesión fuerte, tienes un dolor fuerte, hay una memoria traumática en el cuerpo, ¿sí? Que sepas que es muy probable que hayas generado un proceso de autoprotección y que el problema es que hay veces que es mucho más grave la memoria traumática que la lesión misma. Por eso es muy importante como que entender que se tiene que pasar por un proceso de rehabilitación. Lo que quiero que vean y observen en su cuerpo es las movilidades que se generaron o las inmovilidades que se generaron a partir de esa memoria traumática, porque luego esas son las que no permiten rehabilitar al cuerpo. Y es súper importante que lo notes, ¿no? Porque si el cuerpo empieza a hacer trucos para evitar el dolor de lo que es una percepción, y ese truco va a generar una movilidad chueca, inventada por ti, por tu cuerpo. Si el cuerpo dice, no, pues aquí me duele, y entonces empieza a hacer como otro truquito, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, lo que a mí me pasó es, ¿dónde está tu peso, ¿no? El peso de tu cuerpo cuando caminas, cuando te paras, cuando brincas, cuando no sé qué. Cuando, por ejemplo, pasas por una lesión de rodilla fuerte, casi siempre terminas fregando la pierna que la otra, ¿no? Porque es a la que le cargas todo el peso. Y después de 5 años, esa pierna empieza a tener, obviamente, un juanete, una lesión, un dolor, un me duele más, una artrosis de ese lado. Por eso es muy importante que se tome conciencia, ¿no? De este tipo de movilidades, porque en verdad les juro que esas pueden ser o las que retrasen tu proceso de rehabilitación, o peor aún, como a mí me pasó, porque eso fue lo que a mí me pasó, un proceso crítico de dolor, o sea, porque yo por estar 5 años parada chueca, entonces generé un problema de ciática que no se imaginan y se me deformó el dedo, o sea, me salió un juanete. Y eso eventualmente explotó en un dolor en la rodilla que me lesioné, en la ciática y en el pie, o sea, un desastre, ¿no? Y todos en nivel dolor 10 8 9, o sea, yo estuve a una de comprar un bastón por el dolor insoportable de dar un paso y era un dolor que casi me dio temblar del dolor. O sea, fue un proceso crítico al que llegué. Afortunadamente ahí fue donde aparece el Feldenkrais en mi vida. Si yo hubiera ido con el cirujano en ese momento, estoy segura que me hubiera dicho operación y cirugía. Pero afortunadamente el universo me abrió otra posibilidad y en 8 meses no solamente me quitaron el dolor, o se quitó el dolor, porque bueno, yo me lo quité, a través de las modificaciones de mi movilidad, sino en 8 meses regresé a bailar. En 8 meses recuperé la masa muscular que en 5 años no pude a través de la rehabilitación tradicional. Por eso ahí se los comparto con todo el amor de mi corazón. Si tú pasaste por cierto tipo de lesiones, por eso es importante como hacer una pausa y decir, a ver, ¿qué me pasó? ¿Cuál es la historia de mi cuerpo? ¿Cuál es la historia de dolor de mi cuerpo? Para que entonces, si te duele ciertas partes de tu cuerpo, tienes cierto tipo de lesiones, te pueda como entender la pauta de la movilidad para que entonces podamos hacer algo al respecto, modificando sutilmente las movilidades. Vuelvo al punto, hay que tomar muy en cuenta la rigidez, ajá, porque si hubo una lesión y dolió, entonces necesitamos empezar por una pauta muy sutil de movimiento. Pero ese milímetro, así como profundo, entonces es el que va empezando a permitir que de nuevo se genere espacio para que haya movimiento, pero sí tiene que ser pausado, ¿va? Bueno, pues vamos a empezar.